El tercer módulo de este día se titula Factores ambientales, sociales y de gobernanza en inversiones en fondos de pensiones. Nuestros panelistas de hoy son Mike Clark, Lisette Palencia y Manuel García, a quienes introduciré brevemente con sus biografías en este momento. Mike Clark es director fundador de Ario Advisory, una empresa de asesoría de inversión responsable. Como actuario, su trabajo se centra en el cambio climático, trabajando con propietarios de activos, reguladores financieros y responsables políticos. Fue asesor especial del Comité de Auditoría Ambiental del Parlamento de Reino Unido para su investigación sobre finanzas verdes. Fue NED, director no ejecutivo en Brunel, plan de inversiones del gobierno local, durante casi 4 años, y es Visiting Fellow en el Global System Institute de la Universidad de Exeter. Es integrante del equipo que presentó escenarios narrativos del mundo real que incorporan el riesgo climático al plan de jubilación de las universidades, un fondo de pensiones líder en el Reino Unido para enmarcar su estrategia de inversión. Presento ahora a Lisette Palencia. Lisette Palencia es la directora para América Latina de habla hispana en Principios de Inversión Responsable, más conocido como el PRI, donde está a cargo de promover prácticas de inversión sostenible en toda la región. Cambiamos la lámina al equipo de audiovisual, por favor. A Lisette Palencia. Antes de unirse al PRI, dirigió el portafolio de empresas estatales en los sectores de energía y financiero en el Ministerio de Hacienda de Colombia. Lisette también ha contribuido a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, donde desarrolló políticas y prácticas de sostenibilidad para el gobierno corporativo en América Latina y se ha desempeñado como miembro de junta directiva de diferentes empresas en Colombia. Lisette tiene una maestría en políticas públicas de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Oxford y una licenciatura en Ingeniería Financiera de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia. Paso entonces a presentar a nuestro tercer panelista de esta sesión. Manuel García Huitrón es economista del Instituto Tecnológico Autónomo de México, más conocido como ITAM, con estudios de posgrado en las universidades de Yale y Tilburg. Socio fundador de Nuevo Valor Limitada, una startup global en pensiones y riesgo de longevidad. Su experiencia incluye el Banco Mundial, el BID y roles ejecutivos en fondos de pensiones en Latinoamérica y Europa. Ha impartido clases en la Universidad Católica de Chile, en la Universidad Adolfo Ibáñez y en el ITAM, y es miembro de consejos asesores, incluido el del proyecto Mercer CFA Global Pension Index y la Mesa de Formalidad Laboral en Chile. Destacado por su contribución a iniciativas como Future of Work and Data Science de NYU, Smith Features y la Bertelsmann Foundation, entre otras. Ha sido honrado con el Premio Nacional de Economía Citi Banamex en México y es Salzburg Global Fellow. Autor de numerosas publicaciones en área de pensiones, envejecimiento, mercados laborales y finanzas verdes. Y me permito agregar que también un muy buen amigo de IOS desde hace ya más de 10 años. Dejo entonces con ustedes a Mike. Mike se dirigirá a la audiencia en inglés. Tienen todos sus equipos de traducción y las personas que estén conectadas vía remota les pedimos seleccionar la lengua de su preferencia. Adelante, Mike. The floor is yours. La dinámica será la misma. Mike, if you don't mind, we can take questions in the middle. Okay? Okay, perfect. Lo más importante es que todas las preguntas sean hechas con el micrófono para que los traductores puedan trabajar y para que nuestros compañeros que están conectados vía remota también puedan escuchar. Adelante, Mike. Thank you. So, good afternoon. And, muchas gracias y buenas tardes. Quiero agradecer, tal como lo hice ayer, por la invitación, tanto de la Superintendencia de Chile, así como a IOS. Y sería fantástico ser amigo de larga data
con ellos. Es mi primer viaje, mi primera vez que vengo a Sudamérica, en particular a Santiago, así que he aprendido muchísimo y aprendí muchísimo ya sobre los fondos generacionales. Mi labor el día de hoy es hablarles un poco sobre el clima, el riesgo climático. Y como algunos de ustedes vieron estas diapositivas ayer, voy a pasar por algunas de estas con bastante rapidez, porque las mías son más bien aburridas. Me interesan un poco más los temas que ustedes tienen que decir, las preguntas, los comentarios que puedan hacer. Quiero llegar a ese punto más bien lo antes posible. Entonces, esta diapositiva ya la vieron ayer. Los humanos somos bastante malos con la incertidumbre, las finanzas también lo son, y el riesgo no es lo suficientemente buena porque más allá del riesgo también hay incertidumbre. Así que al lado izquierdo tenemos el doctor de la Tierra que se ve muy preocupado y al lado derecho está el resto del mundo. Esto lo destaqué y conversaba con Sergio que una de las cosas que nosotros podemos hacer en Latinoamérica es evitar algunos de los problemas que nosotros hemos tenido. Así que esto es una publicación de los fondos de pensión del Reino Unido. Imagínense que somos científicos climáticos y vemos esta información y decimos que si en 15 años estamos por sobre 4 grados, vamos a perder 70 o 60 puntos base. Es una locura, ¿verdad? Entonces los funcionarios nos han dicho, ahora en el sector privado tienen un modelamiento que básicamente no funciona y parte de mi trabajo se ha hecho en torno a esta temática. Ahora, me gustaría explicarles un poco esto a los economistas porque es difícil. Sabemos sobre la información, sabemos las curvas de oferta-demanda, cómo se genera el punto de equilibrio, pero si hay un riesgo de climático sostenido, el precio no funciona porque eso ignora el abastecimiento de riesgo, no hay demanda, por ende no hay precio. Entonces la pregunta que le digo a los reguladores es cuáles son los límites si es que se basan solamente en función al precio. Una de las cosas que yo hago es hablar sobre quién es responsable de qué. También lo mencioné esto el día de ayer. Se espera demasiado del mundo de las finanzas. El gobierno quizás ha delegado demasiado a ese mundo. Mi sugerencia es que así es. Esto proviene de un informe del Banco de Inglaterra de hace un par de años, 2 años y medio, bajo la ley climática del año 2008 del Reino Unido. Parte del gobierno puede pedirle a algunas otras partes interesadas del sistema que genere informes. Y el Banco de Inglaterra lo ha dejado muy claro. Si bien es cierto, la responsabilidad y las políticas para determinar esta transición hacia un gobierno de emisiones ceros a través de las políticas climáticas y de la industria y de la innovación, el sector financiero también juega un papel importante y sin duda que en el Reino Unido y en Estados Unidos también los gobiernos han delegado excesivamente en el sector financiero y esperan demasiado de ellos y eso es algo que los reguladores también son culpables. Entonces espero que esto genere conversación y discusión. A ver, un comentario en torno a la diapositiva anterior, por favor. La leía y escuchaba lo que usted decía. Y yo quizás la cambiaría para decir net zero sit with government. Sí, esto es para los políticos. Esto es para los políticos que no leían esto. Claro, es un tema de economía política, de coordinación, de precios. Claro, básicamente lo que yo digo es economía política, que pasa a ser economía, que pasa a ser finanzas, que pasa a ser riesgo financiero. Y el riesgo ahora se define de manera muy acotada y el resultado de eso no es algo que le sirva al gobierno o a los políticos. Así que sí, claro, dice los gobiernos, sí, es cierto, tal como usted dice. Entonces, es una pregunta para los reguladores financieros y espero que esto nos permita tener un debate hacia las preguntas. Ahora, los riesgos, ¿creen ustedes que tienen que ver con la descarbonización del modelo comercial?
de aquellos a quienes ustedes regulan es una descarbonización del mundo real, quizás, o es una administración del modelo de riesgo para la resiliencia de aquellos que ustedes regulan, o es más bien la número 3, pero incorporando también un riesgo sistemático. Voy a pasar por estas diapositivas muy rápidamente. Estos son algunos artículos de investigación donde yo le he pedido a los departamentos de investigación que se involucren en estos temas. Esto es por los actuarios de mi profesión y también por la Universidad de Exeter en julio del año pasado, donde se ha empezado a señalar que algunos de los escenarios climáticos en el sector financiero no son muy buenos. Este otro nos indica de manera un poco más enfática que básicamente los modelos de evaluación donde se conjugan el cambio climático y el sector financiero son verdaderamente instituciones fútiles. DICE es uno de los modelos y sin embargo es un modelo que podríamos decir que hace trampa. Es capcioso, por decirlo menos. Sí, yo quería hacer un comentario de esto justamente el día de ayer, porque normalmente acá y con las siguientes diapositivas que evidencian el cambio climático, sabemos, existe suficientes pruebas. El problema es cómo incorporarlos, cómo incorporar todo esto tanto en la normativa, en la regulación, en la mente de las personas, en nuestra realidad. Pero cuando usted habla de personas, ¿a qué personas se requiere? A todos, básicamente. Justamente tenemos que integrarlo en todas partes. Por eso le preguntaba yo el día de ayer, ¿cuándo es el momento en que esto se hace obligatorio, el tener que incorporar? Los ASG son un buen ejemplo porque enfrentamos cambios en el clima y todos estamos de acuerdo de que es importante, pero mi pregunta principal es esa, porque yo podría leer esto y decir, sí, claro, hay un cambio en el entorno, sí, y listo. Y ese es mi problema, porque no es algo que esté efectivamente ocurriendo. Sí, hay un cambio que está ocurriendo, es cierto, pero los países no se están adaptando. Es lo que vimos en París, es lo que vamos a ver probablemente el próximo año en las reuniones también. Esa es mi principal preocupación, porque la evidencia existe y eso lo sabemos sin duda, pero da lo mismo. Vemos a personas como el expresidente de los Estados Unidos que no están muy comprometidos con el cambio climático, no cree de hecho. Así que uno no podría no creer cuando la evidencia está palpable. A ver, hay dos cosas que tendríamos que hacer, o quizás una en realidad. Como las finanzas o el sector financiero ha generado un nivel alto de complacencia, me regreso a esta diapositiva, si empezamos a analizar los detalles, miren los números para los 5 años. 1,6 grados menos 20 puntos base es bastante mejor que 1,5 y 70 puntos base. Esa no verdad, esa mentira, si se quiere, en el sistema de pensiones de Reino Unido está presente. Y el enfoque de financia es exponer estas sumas, demostrar lo bueno y cambiar la mentalidad. Y en la esencia, en su corazón, yo podría entregarles una hipótesis de que justamente como lo hemos ignorado, puede haber una revalorización del riesgo, porque si el abastecimiento lo ha ignorado hasta cierto punto, eso se cristaliza y termina generando mayor riesgo aparente, pero también hace que el riesgo sistémico se elimine y es que nos lleva a otro problema, es decir, ¿dónde partimos? Pero bueno, déjenme seguir avanzando. A ver, en relación a lo que acabamos de decir, los modeladores en el NGFS asumen que todos sabíamos que existía un gran nivel de incertidumbre, pero este mensaje salió del NGFS, pasó a otras partes del mundo. Por ejemplo, se habla de Canadá ahora. En Canadá yo sé que se entiende esto,
pero hasta cierto punto se cree que hay una forma bastante errada de pensar el problema. Y esto es un trabajo en el que yo estuve involucrado el año pasado, cuando redactamos escenarios narrativos con causas sobre el mundo real para que los fondos de pensión pudieran tomar decisiones en relación a su asignación de activos que no se vieran afectadas por las teorías financieras modernas. Este es otro informe que es del gobierno del Reino Unido por la Universidad de Exeter y es una herramienta que es una herramienta para la economía de la innovación energética y la transición. Y esto es el NGFS empezando a enfocarse en el mundo real, dándose cuenta que algunos escenarios fiduciarios no eran del todo reales y dijeron con 13 escenarios estábamos bien. Así que fue ese el camino que ellos tomaron y en enero de este año también se señaló que hay un alto nivel de incertidumbre. Y básicamente lo que están diciendo aquí es que se están cubriendo las espaldas porque no saben si todo el mundo efectivamente los está escuchando. Escenarios para cumplir con sus necesidades, lo cual no quiere decir que haya un escenario aplicable para todos. Y claramente hay elementos del mundo real que no están incluidos en algunos de estos escenarios. Esto es algo que se publicó por parte de Climate Scorpion hace un par de semanas y esto es tratando de hablar sobre o como asesores de riesgos financieros para poder llevar una evaluación de riesgo realista y actuar en función a ellos. Educación, también hemos hablado de algunos puntos de inflexión en el sistema económico. Existen algunos puntos de inflexión positivos, por ejemplo en la curva S, en los comportamientos de curva S, y los reguladores tenemos que saber si hay una menor probabilidad o de un fracaso por parte de las empresas aseguradoras. Hay una muy baja probabilidad, sin duda, de que todos estén alineados, pero esa probabilidad es más baja que la insolvencia planetaria, ¿verdad? También hablo sobre los portafolios modernos, finanzas sostenibles. Este es un muy buen libro, se los recomiendo, y donde tiene dos objetivos, poder tener retornos en función a riesgos ajustados, pero también capital de riesgo. Regresando al punto que decía Paulina, las finanzas deben redirigir el capital hacia aquellas cosas que nosotros realmente queremos y alejarlo de aquellas cosas que destruyen la vida tal como la conocemos hoy en día. Y el tema clave es esta teoría de portafolios modernos que dice que el riesgo es la volatilidad de los precios del mercado. ¿Y dónde está el mundo real en esto? Pues no existe si vemos los cifras del pasado. Y eso está empezando a generar cada vez mayor tracción. Esta es una pregunta que hemos utilizado para los asesores normalmente para los inversionistas de fondos. ¿Cuáles son los aspectos, cuáles son los supuestos que no se están considerando en los modelamientos? Seguramente son muchos. Los resultados se sienten realistas, recordando la primera diapositiva rosada que les mostré, porque en Canadá hablaban sobre colocar algunos científicos climáticos en el directorio de algunos fondos de pensión. Garantizar que se estén conversando también temas de calidad, porque hay muchas de las cosas que se modelan, pero que no se pueden expresar necesariamente en cifras. ¿Y podremos alguna vez modelar bien la incertidumbre o simplemente aplicar el principio de precaución? Esta no la tenía el día de ayer, pero para los supervisores, ¿qué es lo que ocurre cuando las aseguradoras no están disponibles? California trató de poner un máximo a las primas de seguros y dijo, con eso estamos listos, no se puede cobrar esa prima. Y la comisión dijo, a ver, vio esto y se empezó a generar un debate. Los principales determinantes en términos de cambios financieros es garantizar a los inversionistas la posibilidad de participar de estas discusiones.
Las empresas aseguradoras se fueron a la quiebra en el estado de Florida y las primas probablemente eran muy bajas. ¿Qué es lo que pasa entonces con los reclamos? ¿Quiénes son los avales de las empresas aseguradoras? Ahora, ¿qué es lo que las aseguradoras no quieren realmente conversar? Yo estuve en una reunión de la IAIS, la Asociación Internacional de Supervisores de Aseguradoras, y es que ellos se basan solamente en los escenarios de la NGFS. Ese es el primer problema. Y el segundo problema es que no había una buena evaluación de los riesgos sistémicos. Básicamente estos estaban ausentes. Esta la alarmé hace algunas pocas semanas. Yo soy regulador de seguridad y en el próximo plan de transición me gustaría que incorporen los puntos los puntos de cambio, los puntos de inflexión en temas climáticos. Y eso nos hace surgir una gran cantidad de preguntas, cambiar esto a preguntas hacia los inversionistas para transformarlos en algo más parecido a administradores de fondos. Los administradores de fondos les pregunté sobre las empresas aseguradoras en el portafolio de y el JP Morgan ni siquiera entendían la pregunta que yo les estaba haciendo, pero una respuesta que recibí era que voy a hablar con mi analista y ellos los vayan a llamar, y mi respuesta es espero que no sea así. Estos fondos, el Glasgow Financial Alliance for Net Zero, el GFANZ, ustedes recordarán que esto se lanzó Mike Carney, tenemos billones de dólares que están listos ahí, lo cual ha hecho que los gobiernos se den cuenta que el mundo de las finanzas no puede cambiar ni resolver este problema. Son mesales hipotéticos que dicen, sí, G-Fans hablando, dicen, estimado gobierno, nosotros representamos a las finanzas y confirmamos que nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde, pero por favor deben entender que nosotros vemos el riesgo a través de la lente de las finanzas y ustedes gobiernos nos entregan los riesgos societales sobre los cuales nosotros operamos, pero por favor no subestimen su responsabilidad, porque el mundo de las finanzas no puede cumplir con sus responsabilidades al menos que el gobierno cumpla con las suyas. Y en Canadá nosotros hablamos sobre los fondos de pensión que no pueden entregar la promesa si es que el gobierno no cumple con la misión que ellos les corresponde. Esta es una diapositiva que he puesto donde hay una gran cantidad de interés en los mercados de voluntarios. No tenemos que entrar en este tipo de conversación, pero hay algunas personas que creen que son negativos, netos negativos. Sin embargo, hay algunos esquemas. Tenemos esquemas en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, en la Unión Europea, en el Reino Unido, y se encuentran bien regulados, pero en los mercados voluntarios de mercados de carbono podría hacer que realmente se nos paren los pelos de punta. No podemos hablar de eso porque estos mercados de carbono podrían convertirse en un problema, y Mike Carney me parece que efectivamente está incluso alejándose de esto. Ahora, hay buenas noticias también. Esto es un proyecto del cual yo me enteré hace un par de semanas. Y es liderado por el Instituto de Investigación Grantham de la London School of Economics. Y el título del proyecto es Hacia una transición integrada con un ecosistema de planificación. Y viene pronto porque parte de esto es semipúblico y se va a publicar pronto. Pero básicamente dice que necesitamos un reclaveado de las economías, para poder lograr la ambición del Acuerdo de París. Todos tienen que reformularse estratégicamente, y me parece que en Chile se está haciendo esto. No puedo decir lo mismo en el caso del Reino Unido. Y es un tema que es parte de los debates del G20. Hay mucho foco también en el sector privado. Tenemos que expandir este foco para incorporar
construirlo a nivel nacional, gubernamental, hasta al punto local. Se requiere de inversión por parte de las empresas y de los proveedores de capital. ¿Dónde está la confianza? ¿Dónde están los compromisos? La idea es que en la próxima iteración de los NDCs debería haber un plan de transición nacional estratégico para la inversión que debe ser además a través de un ecosistema de planificación integrado para reducir la incertidumbre. Todo tiene que ver con lo que se puede hacer para reducir la incertidumbre, lo cual a su vez desarrolla confianza, y se requieren de mecanismos para hacer todas estas cosas de forma tal de incentivar a los distintos actores del sistema y seguir haciendo lo correcto. Ahora, ¿qué podríamos hacer distinto el día de mañana? ¿Hay algún tipo de pregunta? Muchas gracias, Mike. Let's ask some questions now. Manuel. La estrategia del BID se escapa un poco de este marco de discusión. Entonces, tenemos un espacio antes de la presentación de Manuel para poder también hacer una ronda de preguntas. Manuel. Thank you, Mark. Gracias, Mark. Yeah, I was. Estaba. I don't know how this question would go. I'm trying yo no sé cómo va a resultar esta pregunta. We'll work it out as we go put along. some order on my ideas. We'll work it out as we go along. Bueno, let's veamos, see how it goes. avancemos, veamos cómo resulta. There are not many ways. No hay muchas formas en las cuales se puede, como nosotros los humanos hemos manejado o sabemos manejar el riesgo. Básicamente, uno lo diversifica, uno lo hace coberturas o lo hace coberturas dinámicas, que es lo mismo que asegurarlo casi, o se transfiere o se comparte el riesgo. Quedémonos con eso. Digamos que también se puede ver los riesgos a través del lente del mundo real y decidir qué inclinación quiere tener uno o cómo alejarse. Eso es lo que han dicho los fondos de pensión del Reino Unido un poco. En el fondo, no son gerentes de inversión. Quizás son es la tarea de los reguladores en este caso, porque acá no hay el concepto de asset owner. Es decir, hemos comprometido cambio, no va a suceder ese cambio, entonces vamos a tomar el dinero de los afiliados y no queremos invertir ese dinero en cosas que van a destruir su pensión. Hay discusiones interesantes respecto, quizá conocen el concepto de gestión pasiva, que se invierte. Hay gente que piensa que eso es barato, pero si estoy pagando algunos puntos base en forma pasiva en un fondo de equity global y automáticamente se está canalizando dinero al sector petróleo, ¿es barato? No. Hay una discusión que está iniciándose respecto de la gestión pasiva de los fondos. El uso automático de un índice es necesariamente en el interés de los afiliados. A lo que apunto es que hay que ampliar el concepto de riesgo. Alejarse del riesgo malo, acercarse al riesgo bueno. Ayer escuchamos la historia. La gente decía, los mercados sí cambian el precio en el caso de los automóviles de Tesla. Entonces, está un poco esta mentalidad de riesgo en los mercados, que es difícil porque pero pensando en mercados y cómo poner precio al riesgo, y hice la sugerencia esta mañana en el sentido de que el regulador de pensiones puede decidir que si tuviese una visión respecto de la visión del clima, no se necesita regulación. Los reguladores tienen mucho poder para decir cosas. Si dicen, ¿saben qué? Por lo menos en Chile,
No estamos convencidos de que los mercados de capital estén manejando bien lo del cambio climático. Trato de no mirar a Sergio. No estamos convencidos de que los mercados de capital estén manejando bien el cambio climático, pero tenemos que enviar una señal a los actores del mercado para tener una influencia de que tenemos esa visión. Eso no es una regulación, es solamente sabiduría. Estoy intentando sacarte un poco del ámbito financiero en el que ambos nos desarrollamos y decir, llenar un poco esa brecha entre el riesgo financiero y el riesgo del mundo real y pensar distinto. ¿Qué es lo que está pasando en el esquema de pensiones de la universidad, de las universidades? Es difícil decir esto con humildad. Es el primer escenario de estos. Si me preguntan, puedo hablar 10 minutos de los detalles. Estos son escenarios del mundo real, que en realidad lo tengo acá como un agregado a mi presentación. Esto es quizá útil para este grupo. Política, alta política, baja intervención política, los cuadrantes de impacto. Aquí tenemos estos nombres, el Roaring Twenties. A la izquierda abajo, Meltdown, por supuesto, no es muy atractivo. Entonces, en esos escenarios ya descritos, eh, hay futuros plausibles, proyecciones en cómo pensar en el mundo real, que no es pensaron los dueños de activos. Y eso está determinando un poco los activos del sistema de pensiones USS. Lo primero, eh, hay un paper al que me refería anteriormente. USS quería que fuese un bien público, entonces nos pagaron por hacer el trabajo y está disponible y estamos en la fase 2 hoy en día. Eh, Ayer dijimos alejándose un poco el número lo más posible. Son mapas térmicos, por decirlo así, respecto de dónde están los lugares donde queremos ir o dónde nos queremos alejar. No números por ahora. Una respuesta muy larga a una buena pregunta. Lo que le gustaría ver es que los reguladores son más agresivos respecto de tener una visión de riesgos climáticos y establecer ciertos parámetros probablemente para el modelamiento de ese riesgo climático. Tomemos eso con cuidado. Todos tenemos que hacer más, creo yo. Todos estamos juntos en esto, como decía Paulina, dependiendo de cuál es su rol o o qué creen ustedes que va a ser aceptable y ser un poco más valientes. Eh, Me gusta este concepto de aumentar el grado de agencia de las personas. Hay diferencias entre un regulador financiero, que quizá no siempre se aplique acá. Hay una gran diferencia entre un regulador financiero y un gobierno de los reguladores no financieros. La gobernanza en los reguladores no financieros es un riesgo social. No se encarga solamente de lo financiero. Podemos hacer hasta cierto punto en las cosas ahí. Está sucediendo, nudging, es este empujoncito del que hablábamos ayer, porque los reguladores de pensiones ven un poco lo que aparecía en la diapositiva rosada y también el USS. El regulador entiende que la forma en cómo nos ha guiado el escenario no es útil, por decirlo en forma educada. Entonces están comenzando a hacer más ruido. No están regulando, están diciendo simplemente no nos interesa esto, así que simplemente piden más datos, piden más información. Espero que eso fomente a que el Bank of England, el reunido que regule a las aseguradoras y a los bancos, porque los bancos y las aseguradoras, ahí típicamente hay un tema de cumplimiento, hacen modelamiento y lanzan números y eso está bien porque eso deja contento al regulador financiero. Hace un año conversé con un personaje en un banco y decía, es complejo, muy bueno, mucho esfuerzo, pero ¿cómo ha afectado las estrategias del directorio, por ejemplo? Y me dijo, no, en nada, es un ejercicio de cumplimiento. Ahora, lo bueno que en el Reino Unido, en el caso de los asset owners que lo entienden, ellos son los fiduciarios, están arriba, entonces ellos lo aplican al sistema. Y de hecho, ahora pueden hacer preguntas respecto de las carteras que están invertidas en seguros. Eh, Mientras más se pueda hacer aquello,
Este sentido del pensamiento sistémico permite la conexión entre los distintos actores. Gracias. Continuamos con Lisette. La acción en temas políticos es sumamente urgente sobre estos temas. Entre más nos demoremos, pues seguramente mucho más fuerte, disruptiva tendrá que ser estos temas de política. Y es necesario que el mercado financiero pues opere precisamente sobre esos límites planetarios. Entonces, el día de hoy pues voy a abordar precisamente esos temas de política y la importancia de que se incorporen dentro de las regulaciones en la región. Pues acá un poco para recordar, y esto lo voy a pasar muy rápido, pues PRI opera sobre 6 de los principios. Específicamente el día de hoy me voy a basar sobre el cuarto y el quinto, específicamente de por qué debemos promover pues la incorporación efectiva de estos criterios y por qué debemos trabajar colaborativamente para poder avanzar esta agenda en la región. Entonces, en primer lugar, pues necesitamos tener un mundo mucho más orientado hacia los objetivos y que la política precisamente esté centrada en estos temas. A nivel global, pues ya tenemos establecidos unos objetivos relacionados con sostenibilidad que han sido pues ampliamente discutidos y muy claros en el Acuerdo de París, en los ODS, en el Marco Mundial de Biodiversidad que fue aprobado durante la COP15, la Carta de Derechos Humanos. Sin embargo, pues tenemos unas tendencias que son mucho más evidentes, preocupantes a nivel social y ambiental. Tenemos un déficit de financiación hacia estos temas, ya se cruzaron 6 de los 9 límites planetarios y tenemos una desigualdad pues alta y creciente. Por el otro lado, diferentes países han venido adaptando o promoviendo o aprobando diferentes políticas de transición a nivel nacional que precisamente buscan cómo se alinean con esos objetivos de una forma pues mucho más global. Sin embargo, pues es necesario que desde los gobiernos se dé una visión mucho más integral hacia todos estos temas de transición económica. En primer lugar, es necesario pues tener que la transición económica sea un objetivo principal de las políticas públicas, es decir, cómo esto interactúa con otros factores a nivel macroeconómico y cómo también esta política tiene en cuenta todo el consenso internacional y pues científico. En un segundo lugar, en temas de gobernanza, que esto venga aprobado e incorporado desde el alto nivel del gobierno y se disemine pues hacia todas las entidades que operan en el gobierno. En tercer lugar, pues cómo esto que ya tenemos establecido pues se incorpora a través de diferentes políticas nacionales de transición y acá pues es donde se establecen todo lo que son las rutas de sostenibilidad, los objetivos de sostenibilidad de corto y mediano plazo y pues establecen todas las necesidades de inversión. En penúltimo lugar, todo lo que son ya las palancas políticas que nos permiten poder apoyar todas estas políticas de transición que tenemos establecidas a nivel nacional, es decir, cómo proveemos soluciones, cómo se abordan pues, temas de subsidios, por ejemplo, a sectores que están apoyando todos estos temas de transición, cómo se dan señales claras, creíbles hacia el desarrollo de todos estos temas, cómo se habilitan el tema de las finanzas tanto a nivel público como privado y cómo se alinea la gestión presupuestal pública hacia el logro de estos objetivos. Y ya finalmente algo súper relevante, si bien el rol o la responsabilidad recae precisamente sobre el gobierno de plantear todos estos temas, es necesaria la colaboración internacional de las organizaciones multilaterales, los cuales tienen amplia experiencia o asistencia técnica y con recursos en diferentes geografías apoyando precisamente sobre todos estos temas y actores no estatales que también están involucrados pues, en toda esta discusión para alcanzar precisamente pues, esos objetivos hacia el 2030-2050. Acá muy rápidamente, y pues el objetivo de centrar la discusión o la exposición el día de hoy, el año pasado el PRI junto con UNEP P5 y Generation Foundation encargaron precisamente este estudio que es el marco legal para
para el impacto, en el cual busca entender cómo los inversionistas pueden apoyar los objetivos de la transición económica. Para esto, pues se hizo un estudio bastante innovador en 11 jurisdicciones, que las pueden ver pues al lado izquierdo de la presentación, en el cual analizar si efectivamente las economías permiten o incluso requieren a los inversionistas abordar alguno de estos desafíos de sostenibilidad más urgentes para nosotros. Perseguir estos objetivos va más allá de incorporar efectivamente todos estos temas ESG. En cambio, busca que el inversionista efectivamente e intencionalmente incorpore o logre resultados positivos relacionados con sostenibilidad y cómo alinea todas sus carteras hacia el cumplimiento de mantener pues el calentamiento global por debajo de 1.5 grados. Los resultados pues para todas estas publicaciones pues ya han sido publicados y pues a continuación les voy a compartir un poco del racional y pues cuáles fueron las conclusiones de este estudio. En primer lugar, pues cuál es el racional, que las inversiones financieras y la actividad económica pues impulsan efectivamente los resultados en cuestiones como el cambio climático, el desarrollo sostenible y los derechos humanos, y esto viene siendo parcialmente independientemente de que estos resultados pues se pretendan o no por parte de los inversionistas. Por otro lado, pues el propósito precisamente de los fondos de pensiones es invertir sus activos para producir un rendimiento financiero pues que proporcione un ingreso durante la jubilación a sus miembros o beneficiarios. Y los deberes pues de los gestores de inversiones es precisamente actuar con lealtad, habilidad y cuidado en uso pues de todas esas facultades que se le confieren. Sin embargo, pues es posible que exista una alta correlación o alineación entre el logro de los objetivos de sostenibilidad y los intereses de los fondos de pensiones. Por un lado, pues los fondos de pensiones son inversionistas a largo plazo. Por el otro lado, pues para el logro de los objetivos de sostenibilidad precisamente se requiere financiación o inversiones de largo plazo que permitan apalancar pues todos estos temas o los planes de transición que están establecidos en nuestros países. Y por el otro lado, pues los fondos de pensiones también tienen o necesitan tener capacidad para generar rendimientos de sus inversiones pues a largo plazo, las cuales se pueden ver potencialmente pues amenazadas por todos estos riesgos. En algunas circunstancias, pues es necesario que precisamente los inversionistas aborden los impactos de la sostenibilidad para poder gestionar todos estos riesgos. Sin embargo, esto no se considera la práctica más común en nuestros mercados. La práctica más común, especialmente en Latinoamérica, sigue siendo el screening, es decir, impacto positivo o negativo, pero no realmente se incorpora esto dentro del modelo de riesgo para poder hacer la valoración de los activos. Por lo tanto, pues este estudio exploró cómo el sector de inversión global puede fortalecer su respuesta a las cuestiones de ESG buscando un impacto positivo en la sostenibilidad del mundo real y especialmente pues cómo hacer el cambio de cómo se gestionan las inversiones o el efecto de los riesgos oportunidades ESG en las carteras para abordar también cómo pueden los inversionistas contribuir o garantizar que efectivamente pues, sus carteras tengan impactos positivos en el mundo. Por otra parte, pues, ¿qué dice la ley? Sí, sigue siendo pues, bastante preponderante que el rendimiento financiero se considere como el principal propósito y el objetivo principal de los inversionistas. Sin embargo, como lo mencionaba anteriormente, pues es probable que los inversionistas también tengan la obligación de considerar cómo estos resultados de sostenibilidad pueden ayudarles a alcanzar pues, sus objetivos financieros. Y estos, de nuevo, pues estos riesgos son súper importantes porque pueden amenazar la capacidad precisamente de los fondos de pensiones para cumplir con sus obligaciones financieras a largo plazo. Por otro lado, también tenemos alguna regulación en varias geografías del mundo en los cuales pues obligan a los inversionistas precisamente o los compromete a hacer todos estos temas cuando ofrecen productos financieros relacionados con sostenibilidad. Entonces ahí es donde encontramos pues que hay un gap o una brecha en el cual pues se necesitan políticas o reformas políticas para poder brindar claridad sobre todos estos temas. Se han encontrado pues, que en el diseño de las políticas aún hay objetivos que no son claros, hay muchas posiciones en cuanto a la incorporación de todos estos criterios que son
voluntarias que no están necesariamente alineadas con estos planes de transición que se han establecido a nivel nacional y que no existe o existe muy poco monitoreo precisamente sobre el cumplimiento de estos temas. Y ahí es cuando viene pues todo el gap de la implementación. Cómo los fondos de pensiones, pues de una forma para ejemplificar cómo persiguen precisamente objetivos relacionados con sostenibilidad. Entonces, pues acá hay el caso de un propietario de activos cuyo enfoque pues, es precisamente el tema de cambio climático y cómo pues, ellos intencionalmente buscan alinear el 100% de los activos que gestionan con acciones en empresas cotizadas que se alineen con temas de net zero o criterios equivalentes para el 2030 y extendiéndolo a todos los sectores a partir del 2040. Y para ello pues ejecutan diferentes actividades relacionadas con la promoción de políticas, cómo asignan sus activos, especialmente hacia inversiones en soluciones de transición energética y climática, de igual manera en temas de relacionamiento, cómo lo exigen también a sus gestores de inversiones que el 100% tengan en cuenta, por ejemplo, temas de emisiones, temas de divulgación, objetivos de descarbonización, cómo miden también la huella y pues, el balance climático dentro de su portafolio. Por otra parte, también tenemos que la divulgación por parte de los inversionistas es algo supremamente necesario. Hoy en día tenemos al menos 15 marcos diferentes de divulgación de información y muchos de los inversionistas e incluso compañías se terminan perdiendo pues, en todos estos marcos. Si bien hay unas razones que son supremamente claras precisamente para exigirles a los inversionistas de por qué deben divulgar esta información, para protegerlos a ellos, para darle también la información correcta a los beneficiarios, para abordar temas de greenwashing y greenwashing, para evaluar la exposición de riesgo, también para permitirles a ustedes, a los reguladores, pues recopilar datos de todas las entidades que ustedes supervisan para comprender mejor la exposición precisamente a estos riesgos. También tenemos la necesidad pues, de poder alinear esto de forma mucho más global. Esta fragmentación que vemos en diferentes marcos de reportes pues reduce la transparencia, la cual es clave pues para lograr precisamente esos objetivos regulatorios, agrega complejidad a los informes y consume recursos por parte de todas las partes interesadas al tener que utilizar o reportar utilizando diferentes marcos de reporte, los cuales son bastante extensos, amplía en lugar de cerrar las lagunas de datos, que precisamente era uno de los temas que tratábamos ayer, y es la necesidad de tener datos para poder evaluar todos estos riesgos, reduce la confianza de los inversionistas por parte de los productos que nosotros denominamos verdes y pues puede alimentar a su vez pues tensiones geopolíticas respecto pues las diferencias que encontramos en todos estos marcos de presentación de reportes. Finalmente, un poco acá la pregunta que ayer hacía Paulina sobre todos estos temas, pues hay diferentes enfoques regulatorios. El primero de ellos pues es precisamente abordar todos estos riesgos relacionados con la sostenibilidad, y es lo que la gran mayoría o varios de los reguladores en América Latina están adaptando, como CONSAR, como en Colombia la Superintendencia Financiera, acá en Chile la Superintendencia de Pensiones, y es que las AFP incorporen estos criterios dentro de sus procesos de inversión, que a su vez pues tengan temas de gobernanza, estrategia. Sin embargo, en temas, por ejemplo, de identificar o medir la exposición del riesgo, utilizar escenarios, pues no es utilizar métricas no es una práctica todavía común en nuestros mercados. Por el otra parte, pues hay otros dos enfoques regulatorios que ya están siendo pues abordados por parte de el marco de divulgación europeo o UK, que permite pues abordar estos factores de los riesgos relacionados con la sostenibilidad, en particular pues a los riesgos a nivel de sistema. Y para ello pues se establecen objetivos claros con resultados de sostenibilidad, se desarrollan estrategias que abarquen pues tanto la integración como la gestión, diferentes metodologías que permitan pues adaptar o aplicar todos estos temas, y cómo se evalúa el progreso de los resultados, por ejemplo, cómo esto se alinea respecto a la taxonomía. Y por último, ya como esto pues apoya la transición, que incorpora también los elementos de la columna anterior, pero adicionalmente incorpora ya a nivel de producto, individual o integrado a través de la entidad o sectorial, pues cómo se han venido avanzando en estos temas, y también se ve, aunque no es a manera de ejemplo exhaustiva, también se ve en la regulación pues europea y de UK.
Ahora, pues ya, ¿cuáles son esas recomendaciones específicas posterior a hacer todo este análisis de alguna forma legal que se hizo a través de este estudio? El primero es que los marcos de políticas deben ser integrales y consistentes. Es importante pues que los fondos de pensiones tengan muy claros cuál es ese marco de política en el cual ellos están integrando pues todos estos factores, teniendo en cuenta pues los límites que ellos enfrentan respecto a riesgo y liquidez, y cómo ellos pueden precisamente buscar estos resultados de sostenibilidad y que son pues altamente relevantes para lograr el cumplimiento de todos estos objetivos a nivel de país. En segundo lugar, debe distinguir muy claramente entre qué son riesgos ESG y qué son resultados de sostenibilidad. Se debe reconocer pues precisamente cuáles son esas diferencias y cómo o a través de qué medidas pues los fondos de pensiones pueden ir más allá de la integración de temas ESG a buscar precisamente resultados de sostenibilidad que estén alineados pues de forma mucho más amplia con sus miembros y beneficiarios. En tercer lugar, pues también como lo que hablábamos anteriormente, cómo elaboran informes estandarizados sobre estos precisamente objetivos de sostenibilidad. Los informes pues proporcionan específicamente información sobre el grado en que ellos han cumplido precisamente con estos objetivos. De igual manera permite pues a los gestores de inversiones alinearse con estas mejores prácticas y que estén disponibles también en un formato que pueda ser accesible y de fácil lectura pues para los beneficiarios. En cuarto lugar, pues que exista una orientación completamente adecuada sobre las credenciales de sostenibilidad de los fondos de pensiones, es decir, de cómo ellos pueden demostrar efectivamente estas ofertas en materia de productos relacionados con la sostenibilidad y cómo pues se puede garantizar la divulgación de todos estos tipos de estrategias que ellos vienen adoptando. Y que no creen restricciones innecesarias sobre los tipos de estrategias que ellos pueden adoptar dentro de los fondos para no pues, crear incentivos inadecuados con respecto pues, a la innovación de los productos que ellos ofrecen. Ya sobre las prácticas de inversión y del otro lado, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Educación y datos. Entonces, en primer lugar, pues cómo poder educar a los beneficiarios, a los clientes, que era precisamente una de las cosas que ayer hablábamos, y que se comprometan precisamente con los objetivos de sostenibilidad. Cómo los beneficiarios pues reciben información adecuada y se involucran de forma regular y sistemática en el cumplimiento de estos logros y pues también lo exigen de la misma manera a los fondos de pensiones, y cómo sus opiniones se ven reflejadas precisamente en las estrategias que adoptan los fondos de pensiones. De igual manera, pues que los fideicomisarios, los gestores de inversiones adapten, también tengan capacidades o calidades o conocimientos relevantes en toda esta materia de sostenibilidad, que estén más allá de que estén dispuestos a partir de esta creación de capacidades, que estén dispuestos a ir más allá de las estrategias de inversión tradicionales que se tienen disponibles y que les permitan a ellos lograr estos resultados positivos de sostenibilidad, y cómo los proveedores pues están alineados precisamente con todas estas iniciativas y para apoyar a los fondos de pensiones hacia el logro de estos objetivos y a tener pues bases de datos mucho más robustas. Y esa sería pues toda la presentación y los resultados del análisis que ha sido presentado. Que es súper interesante, la verdad. Bueno, ¿qué hacemos? Les propongo que Lisette vuelva a su puesto entonces y abrimos la palabra para preguntas. Les recuerdo que para hacer las preguntas levanten su personificador y yo lo voy a ir anotando. Abro la palabra. Mike. A ver, sí, una pregunta para Lisette. En Europa le hemos dedicado una gran cantidad de recursos a informes que tienen bastante poco propósito, y es posible que Latinoamérica podría evitar ese problema. Hay muchos recursos dedicados a la generación de informes que podríamos decir que es un mal gasto. Yo diría que tenemos que ayudar que el capital fluya, el capital de los inversionistas. Mi pregunta entonces es, para los reguladores,
¿Cómo recomendarían ustedes que ellos cometan algunos de los errores que nosotros hemos cometido en Europa y en el Reino Unido? ¿Cómo podremos hacer que sea un tema más de gobernanza en vez de aquella generación de informes con una gran cantidad de detalles que sirve de poco? ¿Voy a responder en español? Ahora sí. Listo. Y precisamente ese es uno de los retos importantes y es lo que comentaba en la discusión. Actualmente tenemos muchos marcos de reporte y actualmente en Latinoamérica, desafortunadamente, estos temas siguen siendo como un servicio básico para muchos de los inversionistas para poder identificar cuáles son esos puntos o acciones de mejora que ellos deben implementar. Es importante y pues la visión actualmente desde PRI, de toda la estrategia que se está diseñando, es que los inversionistas se enfoquen mucho más en avanzar esas prácticas que en estos temas de reporte. Sin embargo, pues es clave continuar o tener un estándar pues claro y consistente alrededor de toda la región que permita pues identificar o dar transparencia pues tanto a los inversionistas, reguladores y pues como a todos los beneficiarios. Entonces, pues ahorita con la reciente adaptación, muchos de los que los reguladores en América Latina han venido trabajando pues son con las recomendaciones del TCFD, que el año pasado pues ya fueron adoptadas a través del IASB y que Brasil pues ya ha venido avanzando en adaptar precisamente estándares mucho más globales y no específicos a nivel de país. Entonces creo que ese es un tema clave y que pueda ser interoperable entre las diferentes jurisdicciones. Gracias, Lisette. Can I do a follow-up? Yes, sí. Si me permite seguir con la pregunta, ¿qué ocurriría si los reguladores dijesen, ustedes, sí, está bien, está muy bueno, pero es como los teléfonos móviles en África? Vamos a evitar este escenario y simplemente vamos a tener un plan de transición. ¿Funcionaría? El plan de transición no requiere de datos. Cualquiera que diga que necesita datos, decimos, ustedes toman decisiones todos los días sin necesariamente esa información. Lo que quiero decir es que el plan de transición podría acelerar el cambio porque uno hace un buen plan de transición en 5 o 6 hojas y el plan de transición puede decir, esta organización va a abordar el cambio climático a través de este plan de transición. Aquí tenemos algunas mediciones, algunas métricas o índices a modo genérico y se trata más bien de un cambio organizacional, que no se trata de datos. Y parte del desafío es justamente que nos encantan, en la finanza nos encantan los datos, pero en realidad esto se trata un poco más de conducta humana y de cambio organizacional. Entonces yo me pregunto si en esta parte del mundo podría haber algún aprendizaje. Y si hablamos sobre África nuevamente y los teléfonos móviles, sí, no necesitamos todos los datos, es decir, sí, se requieren de datos para tomar algunas decisiones, pero no es necesariamente el determinante para... Si tenemos el Acuerdo de París justamente porque tenemos un problema, no se basa en los datos que teníamos, es decir, sí tenemos datos, pero nos dimos cuenta de que teníamos problemas. Quizás a partir de este conocimiento que ustedes tienen de la región, sí, quizás podríamos cambiar hacia un plan de transición y si eso podría funcionar. Le decía que sí, necesitamos de planes de transición, porque así es como se logran los cambios. El directorio o los ejecutivos se juntan y dicen, ya, necesitamos de un plan. Entonces uno parte con un plan y no con los datos. ¿Me explico? Me interesaría explorar eso, porque yo soy muy consciente de que los reguladores en el Reino Unido, nosotros decimos lo que el regulador dice, pero nos han llevado por un camino que es en parte culpa mía, han hecho que la industria financiera se vaya por un solo camino que es datos, informes, y eso es lo que hay que hacer. Y solamente quizás podría Latinoamérica saltarse parte de eso y ser más activo, más rápido, y no solamente la generación de informes.
o pasar esa prueba y error o esos errores que ya han tenido en otras jurisdicciones. Es clave, y acá hemos empezado no desde los datos, sino mucho más desde la acción, a establecer todos estos planes de transición, teniendo en cuenta que muchas de nuestras economías precisamente dependen de temas de petróleo, de temas de minas, son economías altamente dependientes en sectores que son o que emiten gracias, Sergio, que emiten bastante. Y nos hemos pasado un poco esa fase. Sin embargo, pues ya es necesario empezar a bajar eso hacia acciones mucho más concretas que nos permitan implementar esos planes de transición, esos planes que se han establecido en los diferentes países. Y ya posteriormente para la toma de decisiones creo que sí es algo muy relevante pues el tema de los datos y poder monitorear ese seguimiento. Pero acá en América Latina creo que hemos partido más por la acción y ya empezar a ver cómo podemos monitorear e integrar esto de forma pues mucho más efectiva. Sin embargo, es necesario acelerar todos estos temas y creo que la región tiene un potencial enorme para proveer pues, al mundo respecto a soluciones innovadoras que nos permitan pues, atacar estos problemas. Sí, también ustedes no lo saben, pero el año pasado tuvimos la reunión de supervisores en México. Y parte importante de esa discusión que tuvimos de ESG en ese momento, nos mostraron reguladores europeos y la industria europea los errores que habían cometido y que no se están cometiendo hoy día en América Latina. También resaltar que América Latina tiene casi el, 80% de los pulmones de este planeta. Sí. Que eso también es un asset que tiene la región bastante importante en términos de lo que podemos aportar. Entonces, todo eso lo hemos conversado en esta mesa, digamos, lo hemos conversado los reguladores en momentos anteriores, y por eso vemos que hoy día el tema de los datos sí es importante, porque sabemos lo que no hay que hacer, pero no tenemos todavía la información lo suficientemente granular o transparente o disponible para poder trabajar con la información que necesitamos para avanzar. Antes de dar la palabra a Manuel, pregunto si alguien más tiene alguna pregunta. Sí, Sergio, por favor, adelante. Sí, más que una pregunta, yo creo que hay varios puntos que fueron mencionados que son bastante etéreos, están cierto en el éter, y lo que tenemos que hacer es bajarlo a la tierra y bajarlo a su aplicación. Es decir, las estrategias, los compromisos, cierto. Net Zero en 2050 es lindo, pero ¿cómo llegar allá? ¿Qué costos eso implica? ¿Qué beneficios eso trae al inversionista? Al final, tanto el asset manager como el asset owner tienen una obligación de generar, en el caso de nosotros, pensiones. Las pensiones, pero también no podemos destruir el planeta si no acaba el problema de la pensión, básicamente, ¿cierto? Pero es súper relevante que nosotros tengamos estrategias claras y en el momento de la inversión, ¿cuál es la inversión? ¿Cuál es la información relevante? No es one size fits all. Cada empresa, cada sector, cada asset manager tiene que tener su set de datos y no podemos olvidarnos de eso. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos regulaciones que fomenten eso. El objetivo siguen siendo pensiones, por lo menos en este grupo, pero el Estado debe cuidar de alinear los intereses. La función principal de los fondos de pensión no es transformar el mundo, no, pero tienen que dar soporte a una transformación siempre y cuando estén alineados los intereses. Entonces no podemos olvidar de eso y por eso me enorgullezco mucho de Chile en su estrategia, que es muy clara, muy transparente y está publicada y siendo implementada. Entonces eso yo creo que hay un ejemplo ahí que evita muchos de los errores que fueron hechos en Europa y aún la taxonomía que estamos desarrollando, basada tanto en lo que hay en Colombia como en lo que hay en Europa, está buscando innovar, por ejemplo, en el tema de la minería y está buscando ser práctica, no ser teórica, ¿cierto? Eso es muy importante. Ay, yo creo, si me das la palabra un poco para complementar, yo creo que precisamente eso que menciona Sergio es algo súper relevante. Tenemos que cambiar ese mindset de ya dejar los compromisos y verdaderamente impulsar hacia la acción.
Ya como la evidencia, los números existen, las cosas pues no están andando bien en materia climática y pues es necesario ya empezar a ver, dejar el papel y empezar a ver qué podemos hacer. Y creo que un gran error que se ha cometido es que si bien el sector financiero juega un papel muy relevante en todos estos temas de transición, no es el salvador del planeta, la sociedad, ni el encargado de resolver todos estos problemas, y desde la regulación se deben precisamente dar las señales y los incentivos adecuados para que los inversionistas pues, puedan también apalancar o financiar pues, todos esos proyectos o iniciativas que desde el gobierno se plantean. Muchas gracias, Lisette. Y solo para concluir esta parte de la sesión, quería saber, a ver, nuestra aproximación como IOS al PRI viene desde FASHCA, que la conocimos hace más o menos 2 años, 1 año y medio. Quería saber en qué nos puede apoyar el PRI en todo este proceso que se avecina. Listo. Ahí para contarles pues un poco de la estrategia también que se viene trabajando desde PRI, que está en proceso ahorita de consulta, pero hay un foco muy importante en todo lo que son los mercados emergentes, precisamente entre los que se encuentra también América Latina, y en poderles brindar pues a los reguladores también apoyo en todo este tema de políticas públicas y cómo pueden integrar efectivamente pues todos estos temas. Hay un equipo pues encargado de todos estos, especializado en todos estos temas de policy, y pues la idea es empezarnos a acercar también a todos ustedes y empezarlos a apoyar con todos estos temas. Han habido esfuerzos muy importantes pues en México, con Eric, Marta, de cómo educar también a las AFORES alrededor de todos estos temas. Acá en Chile también han habido esfuerzos importantes y de muchas maneras voluntarios de cómo pues avanzar en toda esta agenda, al igual que en Colombia, pero la idea es poder llevar este conocimiento o ampliarlo alrededor de toda la región y continuar avanzando de forma pues muy rápida. Entonces estamos pues muy abiertos desde PRI, yo creo que este es un buen momento, tanto como mi llegada al evento, de conocerlos, de ofrecerles pues todo el apoyo técnico desde PRI en esta materia, y feliz pues de que podamos seguir conversando en otros espacios sobre estos temas. Muchas gracias, Lisette. Doy las últimas 2 palabras entonces, Octavio Balinas, que la pidió antes, y terminamos con Mike Clark, antes de pasar a la presentación de Miguel. Perdón. Sumándome al llamado a la acción de Mike, creo que del lado de la demanda por instrumentos, que claramente está del lado de los sistemas de ahorro mandatorio, aquí el problema que nos enfrentamos es al tratar de visualizar todo de una manera cuantitativa, pues nosotros mismos terminamos en esta cuestión de encerrar a los fondos de pensiones en necesidades de información. Lo que hay que reconocer es que los fondos de pensiones tienen la necesidad de canalizar recursos a una inversión que genere retornos. El dinero no se puede quedar en las chequeras, ¿no? Eso es lo primero. Entonces, quizás la regulación debería pensar más de una manera cualitativa de cómo se pueden canalizar esos recursos a ciertas características de empresas o actividades. Y del otro lado, porque aquí solo estamos hablando del lado de la demanda por instrumentos, del lado por la oferta de instrumentos también es necesario generar regulación, sobre todo que genere confianza, porque un poco la dependencia de los datos viene de la necesidad de tener KPIs alrededor de la inversión que yo hice para poder estar seguro que los recursos se están destinando a lo que dijeron que se va a destinar. Entonces, son esas dos ramas de la regulación que tienen que migrar hacia un tema más cualitativo y estar empalmados para que se pueda mover más rápido la canalización de recursos. Si nos esperamos a la construcción de todo un framework de reportería que me ayude a construir un indicador de riesgo crédito, pues bueno, va a pasar mucho tiempo hasta que se puedan canalizar recursos. Muchas gracias, Octavio. Mike. A ver, un punto bastante clave en torno a su comentario. Lo que me llamó la atención de lo que decía Sergio es que yo tengo, claro, yo soy europeo, soy occidental y desde ese punto de vista el PRI es muy occidental y muy centrado en el mercado. Pero si este es el caso,
si en gran parte de este mundo hay una alineación más cercana entre las finanzas y los recursos gubernamentales, pero no es cómo PRI puede ayudar a ellos, sino más bien al revés, porque si hay un mensaje sobre la economía política en Sudamérica, ese mensaje que se canalice a través de PRI, como nosotros los estamos escuchando y nosotros los podemos ayudar a ustedes. Hay esa alineación, eso me parece que permitiría a PRI poder de mucho apoyo para nosotros los occidentales, porque nosotros tendemos a llevar todo hacia las finanzas y más bien el enfoque de ellos es el que nos va a ayudar realmente a resolver los problemas, porque que ese puede ser el mensaje. No sé, no es más que una idea a partir de los comentarios que han surgido. Muchas gracias, Mike. Y de hecho, esta cooperación se basa un poco en eso. Y por eso estamos invitados a la conversación de mañana. Los países nos van a contar qué ha ocurrido en el último año. En este tema específico que estaba preguntando a Lisette. Y por eso mañana, en la sesión de acontecimientos recientes, que es tan relevante para nosotros, es que nosotros escuchamos a todos los reguladores y nos cuentan lo que pasó en el último año y dónde están las tendencias futuras. Así es que a los expositores que están aquí presentes hoy están cordialmente invitados mañana también, porque eso es lo que nosotros podemos ofrecer. Muy directamente, les contamos desde primera fuente qué es lo que está siendo más relevante en cada país en temas de regulación. Manuel, perdón, te dije Miguel, te pido muchas perdones. Manuel García, entonces, con la última sesión de este panel y posteriormente pasaremos a un pequeño break antes de la última sesión del día. Manuel. Muchas gracias, Paulina. A ver cómo. Y para atrás. Perfecto. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Le estaba diciendo a Paulina que Miguel se llama el exnovio de mi esposa y me pasa muy seguido que me dicen Miguel. Así que... No, pero estoy acostumbrado, así que ya. Bueno, muchas gracias. Igual quería empezar con una pequeña broma porque sé que es tarde. Sé también que estamos un poco apretados de tiempo. Mi misión en estos minutos es presentarles una iniciativa nueva, naciente del BID y en la que obviamente esperamos tener su entusiasmo y apoyo y que estamos por iniciar en los siguientes meses. No meses, perdón, un par de semanas espero. Entonces, bueno, la verdad es que yo había pensado, preparé un par de slides al inicio para un poco recapitular lo que creo que mi colega Waldo ayer presentó quizá de una manera un poquito rápida, pero la verdad es que con las excelentes presentaciones que hemos tenido quizá no es tan necesario. En virtud del tiempo solamente voy a enfatizar un par de cosas. Una de ellas es el trabajo que esperamos poder entregarles muy pronto a través de la Secretaría Técnica y que estamos a punto de publicar, que es un documento técnico que Waldo mencionó ayer, en el que, bueno, es un documento súper amplio. Aquí en naranja están todos los temas que se tocan y la verdad es que hay tanto de este tema, ¿sí?, que es muy difícil agregar valor, la verdad. Entonces lo que tratamos de hacer es tener un par de cosas que fueran quizá, no sé si diferentes, pero que trataran de agregar un poquito de valor. Y una de ellas, que es la que quiero enfatizar, es, bueno, primero que nada, un poco en la nota tratamos de, no solamente de tocar los temas, digamos, de revisar cuáles son los frameworks internacionales, las acciones que están tomando las organizaciones multilaterales, etcétera, la teoría, la práctica, casos de estudio, como lo que mencionó ayer Waldo, sino las interrelaciones entre todo esto. Digamos, tratamos de tener una visión cohesiva. Y segundo, presentamos los resultados de una encuesta que hicimos en Chile. Fernando López, que estuvo ayer con nosotros, es coautor de esta nota, y
con él nos ayudó a hacer una encuesta acá en Chile para ver cuál es la percepción de los ciudadanos, o sea, esta otra mirada, ¿sí? Sobre incorporar o no incorporar y las implicaciones de hacerlo, factores ESG o temas ESG o de sostenibilidad en las inversiones de los fondos de pensiones. Voy a saltar de nuevo, no los voy a volver a aburrir con todos estos temas, pero del lado derecho quería rápidamente mencionar algo de estos resultados porque a mí me parecieron realmente, no sé cuál es la palabra correcta, pero yo esperaba otra cosa de manera interesante, mi prior era diferente. Sin embargo, la encuesta, y me voy a concentrar aquí, encontró que los participantes, los ciudadanos chilenos, ¿sí? Sí están dispuestos a, digamos, que se incorporen, empezar a hablar de este tipo de temas, pero de una manera cautelosa. No están dispuestos a, y de nuevo, aquí obviamente hay que hacer las preguntas, hay que revisar muy bien cómo se pregunta, todo. Si a una persona le preguntas que si estás de acuerdo en hacer algo para el cambio climático, o sea, no hay nadie que te conteste que no, nadie, ¿sí? Pero si le planteas, ok, si hay una segunda pregunta, ¿sí? Que dice, bueno, pero ¿estás consciente que si esto llega a pasar hay una posibilidad de que los retornos no sean los mismos, etcétera? Ahí ya cambia la cosa. Y el resultado fue que en efecto están dispuestos, pero no a cambio de sacrificar, o sea, más bien, fue en positivo. Sí están dispuestos siempre y cuando esto aporte a su futura pensión, ¿sí? Entonces, eso fue algo, yo pensé, yo no sé si a ustedes les resuena que esto sería lo mismo en sus países, y yo esperaba que estuviera Mark acá para preguntarle, porque ellos hacen bastantes estudios, o quizá el ICET de los clientes de Nest, o quizá el ICET tiene algunos otros datos, pero me pareció súper interesante. Sería muy interesante hacer esto en otros países, y bueno, eso es algo obviamente la encuesta es mucho más amplia, no voy a concentrarme en eso porque realmente lo que quería presentar es esta nueva iniciativa que es precisamente, y me encanta la forma como terminó esta última sesión, en un tono muy práctico, en un tono muy entusiasta, porque precisamente aquí es donde entran iniciativas como esta que estamos iniciando en el BID, que se pregunta cómo le hacemos, ¿sí? Precisamente así de manera súper práctica, cómo le hacemos para canalizar recursos a financiar esta transición, ¿sí? Entonces, un poco para darles la idea, bueno, el nombre del producto, del estudio está ahí, un poquito cómo destrabar o cómo motivar la participación de los inversionistas institucionales, no solo fondos de pensiones, ahora voy a hablar más de eso, en los mercados de bonos verdes locales y también inversiones directas en proyectos que conduzcan a una economía de bajo carbono, ¿sí? Energías renovables, infraestructura, ciudades, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente se trata de hacer una revisión y de cómo las leyes de los mercados de capitales y cómo están funcionando los mercados de capitales, ¿sí? Para encontrar áreas de mejora y ver cómo promover precisamente, cómo catalizar esos recursos hacia esta transición. Ahora, ¿de qué estamos hablando? En efecto, Lisette y otros nos han hablado de que hay varias buenas noticias en América Latina, ¿sí? Sobre todo en los últimos años se ha visto como una aceleración tanto de lo que está pasando a nivel de la regulación como de lo que está pasando en los mercados de capitales. Básicamente en Brasil, hoy en día la mayor parte de los proyectos de infraestructura se financian a través del mercado de capitales. Colombia, acaba de mencionar Lisette, lo que recientemente las consecuencias de la emisión del mercado de capitales, los cambios regulatorios, Chile, etcétera, ha habido. Ahora, y sin embargo, ¿sí? El déficit o el gap de inversión, lo que se llama el gap de inversión para tener una transición verde en América Latina, está calculado en $1 trillón. ¿Sí? Ese es el reto en la siguiente década, quiero decir, pensando en 2030.
¿sí? Esto no es trivial, obviamente, y la pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? ¿Qué es lo que está impidiendo por el lado de la demanda? ¿Sí? ¿Qué es lo que está impidiendo por el lado de la demanda que haya un impulso mucho más fuerte y qué podemos hacer para acelerar esto? Lo que hemos visto hasta el momento y sobre todo acelerado de nuevo en los últimos años y principalmente en Brasil, México, Uruguay, Chile, han estado innovando, hay un poco más de 50 billones de dólares, acá es 1 trillón, 50 billones de dólares que se han intercambiado en el mercado, poco más de 300 colocaciones de poco más de 200 colocadores. ¿Sí? Esa es la situación actual y ese es el reto, pero también es la tremenda gran oportunidad, ¿sí?, que tenemos como América Latina en los siguientes años. Entonces, este proyecto lo que pretende hacer de nuevo es ir y sentarse, bueno, no nos vamos a sentar, pero para efectos prácticos vamos a hacer una encuesta, ¿sí?, que vamos a mandar a una serie de inversionistas institucionales, los principales, por supuesto, fondos de pensiones, los fondos soberanos, las compañías de seguros, bancos, etcétera, otros bancos centrales, el manejo de sus reservas, etcétera. O sea, es un proyecto bien ambicioso en términos de quiénes son sus targets, ¿no?, de los que queremos aprender y entender cuál es su visión de cómo lograr mayor participación en este tipo de mercados en América Latina, y tiene un foco en 4 países. Es decir, si me preguntan cuál es el output, bueno, va a haber obviamente un conjunto de recomendaciones, esperamos bastante prácticas y bastante potentes, y un capítulo, digamos, bastante profundo para Brasil, para Colombia, para México y para Perú. ¿Sí? ¿Por qué estos 4 países? Es un tema básicamente del donante, ¿sí?, que está financiando este proyecto, que pidió que fueran estos países. Sin embargo, al presentarles obviamente esto a ustedes, en este momento obviamente entendemos que es mucho más amplia la audiencia que está aquí, así que en la medida que este proyecto, nosotros profundizamos en estos 4 países, quisiera también dejarles el mensaje que este proyecto pretende tener un impacto mucho más amplio que solo la profundización en esos países a través, por supuesto, primero que nada, del estudio de las mejores prácticas. O sea, tenemos a Chile, que ayer presentaron y hemos estado hablando, tenemos el caso de Uruguay, que ha sido bien innovativo, etcétera. Y segundo, en términos de la diseminación y compartición de los resultados. En términos de los componentes, quizás esto ya es entrar mucho a detalle, pero básicamente tiene 2 componentes. Vamos a hacer un mapeo y clasificación de cuáles son todos estos participantes de mercado potenciales, y vamos a tratar de identificar qué tipo de soluciones emergentes y bajo qué condiciones podrían funcionar para incrementar la participación de los inversionistas institucionales en la región, y una segunda parte que tiene que ver con compartir el conocimiento, crear herramientas de entrenamiento y de educación, y finalmente una revisión y sugerencias de reforma, de nuevo bien prácticas, sobre los frameworks regulatorios y estructuras de mercado, etcétera. O sea, es básicamente una revisión de cómo funcionan los mercados de capitales, un mapeo y una encuesta y un análisis de esa encuesta para ver cuáles son las recomendaciones que tenemos al respecto. El donante de este proyecto también, IBID, en todo caso, quiere que incorporemos un enfoque de género, y ayer, por supuesto, en Chile presentaron el caso, ¿no?, que Chile está precisamente haciendo esto. Bueno, porque este es un tema obviamente transversal y porque es primero muy importante, ¿sí? Hay evidencia
bastante documentada, revisada, sobre que las mujeres tienen desventajas importantes en términos del impacto que tiene el cambio climático a nivel general en la sociedad, en las comunidades, por los roles que juegan y también impactos en salud, económicos, etc. Así que bueno, y por supuesto evidencia que hay bastante robusta en términos de el impacto positivo que podría tener en las economías el hecho de promover mayor bienestar, participación laboral, etcétera, etcétera, hacia cambio de patrones culturales, etcétera, hacia las mujeres en América Latina y en el mundo en realidad. Así que, y bueno, además de que tomar un enfoque inclusivo basado en género, basado en género, depende cuál sea el proyecto que se financie, por ejemplo, con un bono verde, en realidad tiene el potencial de tocar bastantes de los indicadores de los Sustainability Development Goals, ¿no? de Naciones Unidas. Entonces, eso esperamos que sea un enfoque bastante potente. Obviamente esto me lo voy a saltar. Solamente quería comentarles que vamos a hacer una encuesta y eso va bastante al principio, así que por ahí vamos a tocar puertas con ustedes y invitarlos a participar, invitarlos a que nos acompañen en este proyecto. Los reguladores, ustedes como reguladores de pensiones obviamente no tienen un rol tremendamente importante y específicamente para el proyecto, como les decía, vamos a tener una encuesta y obviamente es mucho más fácil si tenemos el apoyo de los reguladores que si el BID manda las encuestas o digamos lo hace solo, ¿no? sin el apoyo local. Bueno, entonces va a haber una serie de momentos y la idea obviamente no es, obviamente ustedes como reguladores están ocupadísimos, ¿no? Lo que menos quieren es que llegue el BID y les mande 200 páginas no, eso no va a pasar. De hecho, las encuestas son para los inversionistas institucionales, no para los reguladores, y sin embargo, obviamente lo que quisiéramos hacer es tener el apoyo, sello, etcétera, ¿no? de los reguladores. Y bueno, hay varios momentos en el proyecto que después podemos ir, conforme vaya desenvolviéndose, vamos a ir tocando puertas con ustedes y finalmente terminar diciendo que también en varias partes del proyecto vamos a estar coordinados con PRI. ¿Sí? Aquí vamos a estar haciendo bastantes cosas juntos porque obviamente, como mencionó Paulina hace un momento, este es un tema de colaboración y no hay que, o sea, hay agencias especializadas y no vamos la idea no es repetir ni doblar esfuerzos, ¿no? Entonces, eso era lo que les quería presentar de parte de la división de mercados de capitales del BID y también en colaboración con la división de mercados laborales del BID. Eso. Antes de decir gracias, algo más que es, en todo caso, yo voy a estar aquí el resto de hoy y el día de mañana y lo que me encantaría, obviamente en este momento tenemos nosotros también más preguntas que respuestas, pero lo que me encantaría es recibir de ustedes simplemente algún comentario de qué les pareció así muy en general, si hay algo de lo que yo presenté que les preocupa o que ven como riesgoso. Este es el momento para nosotros de incorporarlo en la planeación del proyecto. Si ustedes ven que puede haber algún tipo de resistencia, por ejemplo, de algún tipo de sector, en fin, nosotros justamente es bien importante para nosotros recibir este feedback para mitigar esos potenciales riesgos o incorporar sus comentarios iniciales en la planeación del proyecto. Eso. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a Manuel y especialmente a Mike y a Lisette y los invitamos a un café que se servirá afuera. Volvemos puntuales en 20 minutos, a las 4:30.